Un cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. Ustedes se acuerdan que Jorge Mario Bergoglio Franciscus había mencionado su intención de viajar a Turquía a reunirse con el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa y arzobispo de Constantinopla, Bartolomé I, para dialogar con la Iglesia Ortodoxa, estrechar lazos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y muchos otros temas que Jorge Mario Bergoglio Franciscus quería abordar con Bartolomé I. Pero Jorge Mario Bergoglio Franciscus falleció el pasado 21 de abril de 2025 y ya no podrá ir a Turquía. Pero en su reemplazo, Robert Francis Prevost, ahora León XIV, ha confirmado que quiere hacer realidad ese sueño de Jorge Mario Bergoglio Franciscus y ha confirmado que viajará a Turquía a reunirse con la Iglesia Ortodoxa, en donde obviamente está invitado el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa y arzobispo de Constantinopla, Bartolomé I. Nos hacemos varias preguntas. ¿Para qué León XIV viaja a Turquía? ¿Qué hay detrás de este primer viaje apostólico de León XIV? ¿Y por qué es tan importante este encuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa? No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que este sería el primer viaje apostólico de León XIV y lo haría a la ciudad de Turquía para celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino el Grande en el año 325 en esa ciudad romana que actualmente se conoce con el nombre de Turquía, para dialogar por esas disputas que tenían los cristianos en ese entonces. Se repite la historia y ahora León XIV viaja a Turquía a reunirse con el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa y arzobispo de Constantinopla, Bartolomé I. Se reúne la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa para un nuevo diálogo interreligioso. Pero, ¿cuáles serán los resultados de ese diálogo interreligioso? ¿Llegarán a un punto de acuerdo en donde la verdad tenga como centro la doctrina de la Iglesia Católica, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Creador? ¿O será una verdad llena de relativismo? Esas son las preguntas que nos debemos hacer en este momento, con este primer viaje apostólico de León XIV. Yo veo esto como una estrategia de la masonería eclesiástica, en donde quieren imitar lo que sucedió en el Concilio de Nicea, en el año 325, en donde el emperador Constantino el Grande convocó a este concilio, reunió los obispos y empezaron esos diálogos entre los cristianos, porque en ese concilio de Nicea también tuvieron acercamientos con el arrianismo, que en ese entonces era una gran herejía. Todavía es considerada una herejía dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, pero en ese concilio hubo ese diálogo entre los cristianos y todas las disputas que tenían en esa época llegaron a conclusiones. Ahora se repite la historia porque Franciscus convoca este viaje apostólico, lo pone a consideración. Obviamente Franciscus fallece y no puede hacer este viaje apostólico a la ciudad de Turquía, ciudad donde en el 325 después de Cristo se celebró el concilio de Nicea. Pero en su lugar, León XIV hace realidad el sueño de Franciscus y León XIV ya ha confirmado que viajará a la ciudad de Turquía
para reunirse con la Iglesia Ortodoxa, en donde está invitado el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa y arzobispo de Constantinopla, Bartolomé I, y también van a dialogar sobre esas diferencias que se tienen entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y también llegarán a conclusiones. Pero, ¿cuáles serán esas conclusiones? Serán las mismas que en su momento se obtuvieron en el Concilio de Nicea, porque recordemos que en el 325, bajo ese Concilio de Nicea, el emperador romano Constantino el Grande declaró el cristianismo como la religión oficial. Igualmente, redactó y publicó el Edicto de Milán, que daba libertad a los cristianos para que profesaran su religión, la que quisieran. Ahora se reúne de nuevo la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, van a hacer esos diálogos, pero acá nos hacemos la pregunta: ¿cuáles serán los resultados de esa reunión, de esa especie de mini concilio que tendrán entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, teniendo en cuenta que ya Franciscus había llevado a cabo un diálogo interreligioso, un falso ecumenismo, en donde estaba tratando de reunir a todas las religiones del mundo en una sola? Pero León XIV continuará el legado de Franciscus en ese diálogo interreligioso, en ese falso ecumenismo, tratando de unir a todas las religiones del mundo en una sola. Pero esa única religión mundial que quieren unir ahora la masonería eclesiástica, las élites, ¿cuál única religión universal será? ¿Será la misma Iglesia Católica? ¿Será el mismo cristianismo que se practicaba en los primeros siglos? ¿O será otra religión muy distinta? Porque les estoy hablando de esa única y falsa religión mundial, la que Jorge Mario Bergoglio Franciscus construyó las bases en vida, y ahora León XIV, continuando el legado de Franciscus, será el que aplique todos esos falsos dogmas que construyó Franciscus en vida, en esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Y ahora León XIV viaja a Turquía a reunirse con la Iglesia Ortodoxa, a ese diálogo interreligioso. Van a proclamar esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, con falsos dogmas. Porque en esta reunión, en este supuesto viaje apostólico que hace León XIV, también hablará de la unificación de la Pascua. Jorge Mario Bergoglio Franciscus quería viajar a Turquía para reunirse con el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa y arzobispo de Constantinopla, Bartolomé I, para unificar la Pascua. Igualmente, para ese diálogo interreligioso. Como Franciscus muere, ahora en su lugar viaja León XIV a reunirse con Bartolomé I para ese diálogo interreligioso, para ese falso ecumenismo, y para hablar sobre la unificación de la Pascua, para imponer una única fecha para celebrar la Pascua, inicialmente entre católicos y ortodoxos, pero esto también abarcará a todas las religiones. Van a unificar la Pascua, pero esa unificación de la Pascua no tendrá como centro a Jesucristo. Esa unificación de esa Pascua que tendrá lugar en ese falso diálogo interreligioso, en ese falso ecumenismo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, entre León XIV y Bartolomé I, se unificará, pero la celebración de la Pascua del Anticristo, en esa única y falsa religión mundial, están imitando lo que aconteció en el Concilio de Nicea en el 325, en donde el emperador romano Constantino el Grande declaró el cristianismo como la religión universal y oficial en todo el planeta, que es la misma religión católica, apostólica y romana, y también daba libertad de culto. Pero se oficializó la religión católica como esa religión universal. Por eso se llama católica, porque católica viene de católicos, universal. Pero ahora, en este falso diálogo interreligioso, este falso ecumenismo,
en esta reunión entre católicos y ortodoxos y entre otras falsas religiones mundiales, lo que se desprenderá de todo ese falso diálogo interreligioso es esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, en donde unificarán la celebración de la Pascua, pero del anticristo, del nacimiento de la Trinidad satánica. Es que escuchen lo siguiente: en el 2014, Jorge Mario Bergoglio Franciscus viajó a Jerusalén y se reunió precisamente con la iglesia ortodoxa para ese falso diálogo interreligioso. 50 años después de ese histórico abrazo entre el Papa Pablo VI y Atenágoras I de la Iglesia Ortodoxa, en donde se limaban esas asperezas y esas disputas entre católicos y ortodoxos. Ahora Jorge Mario Bergoglio Franciscus convoca este viaje apostólico a Turquía, pero no lo puede hacer porque fallece, y en su lugar va a viajar León XIV a Turquía a reunirse con la Iglesia Ortodoxa. Van a tener este falso diálogo interreligioso, van a terminar de limar asperezas, de dialogar sobre esas disputas que se tienen entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, van a unificar la Pascua, y se hace precisamente en Turquía, en la misma ciudad en donde en el 325 después de Cristo se celebró el concilio de Nicea. Me parece algo extraño esta situación, y me parece que la masonería eclesiástica tiene todo esto planeado, porque es como si Jorge Mario Bergoglio Franciscus hubiera tenido que morir necesariamente para dejar esa figura de Franciscus, algo muy similar a la figura de Constantino, el emperador romano, como un paralelismo, en donde el emperador romano Constantino oficializó el cristianismo como la religión universal y también redactó el Edicto de Milán, dando libertad de culto. Constantino prácticamente fue el que estableció la Iglesia Católica como esa Iglesia universal. Y a partir de ahí se extendió por todas partes del mundo. Pero ahora tenemos en el polo opuesto a Franciscus, como tratando de imitar a Constantino el Grande. Una figura inicial, en donde a partir de Franciscus se inicia esa única y falsa religión mundial, y en donde ahora, después de que Franciscus convoca este viaje apostólico a Turquía, un mini concilio se podría decir, no es Franciscus el que hará este viaje apostólico a Turquía, sino que en su lugar lo hará León XIV, una especie de discípulo de Jorge Mario Bergoglio Franciscus, y será León XIV el que se reúna con la Iglesia Ortodoxa para ese falso diálogo interreligioso y para unificar la Pascua. Pero unificarán esa Pascua no teniendo como centro a Jesús, a Cristo, el que ustedes conocen dentro de la Iglesia Católica, sino para unificar la Pascua del anticristo, porque a partir de este primer viaje apostólico de León XIV nace esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, y por eso van a unificar esa falsa Pascua, que será la celebración de la Pascua del anticristo. Nace esa única y falsa religión mundial en este primer viaje apostólico de León XIV, imitando lo que sucedió en el concilio de Nicea, en donde nace el cristianismo, la iglesia católica, y se extiende por todo el mundo. Por eso se llama universal. Son dos polos opuestos. Recuerden que la Trinidad satánica quiere imitar a la Trinidad Santa. Así que esto no es ninguna coincidencia. Todo esto está planeado estratégicamente por la masonería eclesiástica. Y escuchen este dato. Le preguntaron a León XIV si volvería a los Estados Unidos o si haría un viaje apostólico a los Estados Unidos, en donde respondió León XIV que por el momento no lo hará, tratando de insinuar que quizás nunca viaje a los Estados Unidos. ¿Y no les parece que esto ya es conocido por ustedes? Y es que Jorge Mario Bergoglio Franciscus, cuando le preguntaban si volvería a su ciudad natal
a la Argentina también manifestó lo mismo que León XIV, que por el momento no viajaría, que lo veía remoto viajar y nunca viajó a la Argentina. Jorge Mario Bergoglio Franciscus nunca hizo un viaje apostólico a la Argentina. Ahora León XIV está haciendo lo mismo que Jorge Mario Bergoglio Franciscus. Esto no es ninguna coincidencia, todo esto es un plan establecido por la masonería y las élites económicas, políticas y religiosas globalistas que definitivamente quieren imponer ese nuevo orden mundial. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés.